¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os consideráis personas fantasmillas? Es decir, ¿os tiráis el pisto? ¿Sois de toda la oficina el que mejor aprovecha el fin de semana? ¿El que mejor hijos tiene? No sé, ¿el que va más rápido de Madrid a Alicante? Hoy me dice Domingo Soriano que vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Yo soy muy fantasma. ¿Sí? Es gratis. Pues vamos a desenmascararles hoy. Por eso Bien. tenemos hoy aquí 4 consejos para que no te enreden ni los bancos ni Daniel. Vale. La gente se preguntará, ¿quién es Daniel? ¿Y los bancos y los fantasmas y los pistos qué tienen que ver? Ahora ¿Has vamos hecho un pisto? Paso a paso, Richard, paso Vale. a paso. Primero, pues este es Daniel. Aquí lo vemos. Hombre, Entonces, Daniel Palacios. Daniel Palacios, nuestro compañero que Sí. es cámara y también participa en Par Impar. La gente Eso lo conocerá, ¿no? Y entonces Sí. nos preguntamos Experto aquí. en cine, colaborador de Es la Mañana de Federico. Eso es. Déjame que diga todo, Eso es. porque ya que es un fantasma Y habrá el que decir Stephen todo. Curry de Villanueva del Pardillo. Toma ya. Entonces, ¿por qué traemos estas fotos y por qué nos lo preguntamos y por qué lo asociamos con los bancos, que no nos enreden, las ofertas que nos hacen? Esta pizarra comenzó en la última de nuestras grabaciones. Si te acuerdas, antes de esa grabación, Daniel nos enseñó un vídeo en el que él aparecía en la cancha de baloncesto, en un partido. Él juega al baloncesto los fines de semana, en una liga municipal, no sé si en la de Villanueva del Pardillo, Sí. y él aparecía tirando 3 triples en un partido, además en una toma continua. Sí, en Y un minuto, ¿no? En un minuto y las enchufaba a las 3. Y entonces, claro, todos nos quedamos, pero bueno, ¿esto qué es? 3 triples seguidos, 1, 2 y 3. O sea, digamos, el resumen de ese vídeo era Daniel las enchufa en Technicolor. Eso es, en un Así, minuto. O en sea, un- imagínate. Y claro, entonces dijimos, esto es que Daniel es muy bueno, él presumía de su calidad, decía, yo soy raza blanca tirador, como decía Andrés Montes. Pues bien, la pregunta que nos hacemos ¿es válido el vídeo como prueba o no? ¿O es Porque un fantasma? ¿O es un poquillo, nos está tratando de engañar? Porque claro, por una parte, el vídeo es una buena prueba. El vídeo es una toma, un plano continuo de 1 minuto en el que él mete 3 triples. Pero claro, eso tiene su mérito, pero nos preguntamos, ¿desde cuándo lleva Daniel jugando al baloncesto? Ya, Desde pero los- es que no tienes que olvidar que llevaba de baja no sé cuánto tiempo. Sí, eso también lo Vuelve a añadía. la cancha. En su relato lo añadía, que llevaba de Claro. baja mucho tiempo. Pero incluso así, ¿desde cuándo lleva Daniel jugando al baloncesto? Desde los 10 años. Entonces, claro, ahora mismo, ¿cuántos años tiene? ¿38, 40? No Pues, pasa de los 35, yo creo. sí, me está diciendo ahí desde detrás de la cámara que un poco más, ¿no? Entonces, la cuestión es, claro, si yo me grabo todos los partidos que juego desde los 10 hasta los 40 años, que a lo mejor son, pues pongamos que son 25 partidos al año, por 30 años son 750 partidos. Pues claro, yo los grabo todos y luego solo le enseño a mis amigos en el que meto los 3 triples seguidos. En un minuto. Entonces, claro, meter 3 triples seguidos sí que tiene mérito, pero hacerlo una vez de 750 veces es simplemente suerte, es cuestión de estadística. Entonces, lo que no sabemos es si ese vídeo que nos enseñaba Daniel o todos esos vídeos que esos fantasmas que llegan el lunes al trabajo y que les enseñan, mirad lo que he hecho, si es verdad o no, porque tenemos ahí un sesgo, y el sesgo es que él solo nos quiere enseñar el vídeo en el que lo hace bien, no el vídeo del partido en el que lo hizo mal, ¿no? Vale. Entonces, nos vamos a preguntar, esto es una pequeña broma, pero sí un poco para que nos sirva el tipo de pensamiento que tenemos que tener con este tipo de estadísticas, lemas, etc. Y ahora vamos a los bancos. Vale. Los bancos y los rankings. Bien. ¿Por qué traigo esto? Todos los años, en las noticias, vemos titulares como estos. ¿Cuáles son los planes de pensiones más rentables de cada categoría? Los mejores planes de pensiones de 2018. Los fondos españoles más rentables en un año nefasto. Fondos, las categorías más rentables a corto plazo. Eso es. Y hay algunos bancos que están todos los años en todas estas categorías en los primeros puestos. Y entonces, claro, la intuición podría llevarnos a pensar, este banco debe ser muy bueno gestionando fondos de pensiones porque siempre sus planes de pensiones están en los primeros puestos. Sí, los Amancio Ortega de Claro, los bancos. Y es como, un momento, ¿son siempre el mismo plan de pensiones de ese banco o están jugando un poco con nosotros y con la estadística? Es Dímelo decir, tú. imaginémonos un banco que tiene 200 planes de pensiones y que además esos 200 planes de pensiones, cada uno de ellos está invertido en un producto diferente. Uno está más centrado en materias primas, otro en mercados emergentes, otro en bolsas europeas, otro en bolsa norteamericana. Claro, en función de lo que vaya bien en ese año el tipo de activo, como tiene 200 planes de pensiones, parece relativamente sencillo que alguno de ellos esté siempre en los primeros puestos, porque además está bien diversificado la cartera de planes de pensiones. Vale, por lo menos hacen algo bien.
Bueno, diversificar. En realidad no, porque tú no vas a invertir en los 200 planes de pensiones diferentes que tiene ese banco. El que te toca a ti, claro, el que te toca a ti un año puede ser el primero y el año siguiente estar el último, pero tú eso no lo ves, porque en el titular o en el anuncio, a lo mejor ese banco contrata un anuncio a página entera a un periódico. El año pasado, el mejor plan de pensiones de España fue nuestro. Y el año siguiente vuelven a contratar. El año pasado, el mejor plan de pensiones de España fue nuestro. Y eso lo hacen cada año. Y tú dices, oye, estos tíos son buenísimos, porque todos los años el mejor plan de pensiones de España es el suyo. Lo que ocurre es que hay una trampa, que no es siempre el mismo plan de pensiones. Ya. Nos están engañando un poquito, digamos, con la estadística. Juegan con la estadística. La realidad, lo que nosotros deberíamos ver es que un solo plan de pensiones es el mejor, quizás no sea el mejor ningún año, pero sí sea el que más rentabilidad nos da en el largo plazo. Esa es un poco la idea, porque además no solo eso, sino que los clientes tendemos a hacer, esto lo hemos hablado cuando hemos hablado de inversiones, de ahorro, los clientes tendemos a equivocarnos. ¿Qué tendemos a hacer nosotros? Cuando nos dicen, este es el mejor plan de pensiones de 2018. Y entonces durante enero y febrero ese plan de pensiones empieza a tener millones de aportaciones nuevas. Claro, ¿qué ocurre? Que fue el mejor plan de pensiones del pasado, no va a ser el de 2019. A lo mejor sí, pero normalmente no sí, pero normalmente no ocurre. ¿Y entonces qué ocurre? Todas esas aportaciones nuevas el año que viene, en diciembre, van a su oficina y dicen, oye, ¿qué tal ha ido el plan de pensiones? Pues no muy bien. Vaya, joder, pero si era el mejor de 2018 ya, pero este 2019 los mercados han cambiado, ha habido... Pero tenemos otro que ha sido el mejor de 2019 y entonces vendemos el que habíamos comprado con las pérdidas que nos ha ocasionado en 2019 y lo cambiamos por el mejor de 2019. Eso lo hacemos en enero de 2020. ¿Y qué ocurre? Que tampoco fue el mejor de 2019, pero nosotros lo estamos comprando en enero de 2020 y no será el mejor de 2020. Entonces, o sea que esto es cuestión de suerte. Claro, tu plan de pensiones es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte, es cuestión de buscar un buen gestor, de saber los plazos, siempre decimos buscar un horizonte temporal a largo plazo y buscar un gestor que a largo plazo sí que pueda intentar sacar algo más de rentabilidad que el mercado. Pero no de dejarnos, el mensaje sería olvidémonos de este tipo de mensajes y de este tipo de publicidades, porque no son reales. Nos engaña un poco la mente ver siempre a determinadas gestoras o a determinados bancos en los primeros puestos y lo que tenemos que hacer es pensar, ¿es real que gestionan bien o es simplemente una cuestión de estadística? Es que tienen 200 planes de pensiones en activos muy diferentes y siempre cada año van a tener uno o dos que van a estar en los primeros puestos porque siempre uno o dos de esos planes de pensiones lo van a hacer bien. Entonces, tenemos que mirar eso. ¿Cuál es la media de una entidad de sus planes de pensiones? ¿Cuál es la rentabilidad a largo plazo de cada uno de esos planes de pensiones? ¿Cómo a lo mejor una gestora pequeñita que solo tiene un plan de pensiones, a lo mejor nunca es la primera, pero siempre está en los primeros puestos, con solo un plan de pensiones? Entonces, eso sí que lo están haciendo bien, porque con solo un plan de pensiones consiguen mantenerse en el medio y largo plazo. Eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, cuidado con hacernos ideas equivocadas con esas estadísticas un poco que nos trucan. Estos serían los fantasmas, o el equivalente sería los fantasmillas de la publicidad, los fantasmillas del sector financiero, los que nos tratan de engañarnos enseñándonos solo el vídeo en el que lo hacen bien, no los vídeos en el que fallan los triples. Por ahí va un poco la equiparación. Bien. Más cosas. Más cosas, porque hoy tenemos más juego. Aviones y estadística. El siguiente, este es un ejemplo muy conocido, pero que a mí me gusta mucho. En la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido, se dieron cuenta de que tenían un problema porque muchos de los aviones que hacían incursiones en la Alemania nazi, pues para bombardear o para lanzar paracaidistas, para lo que fuera, no volvían. Y entonces dijeron, vamos a analizar dónde están recibiendo disparos de las baterías antiaéreas nuestros aviones para tratar de proteger mejor esas partes del avión, bueno, tomar decisiones. Sí. Y entonces más o menos llegaron a este dibujo. Digamos, los aviones que volvían a Inglaterra tenían estos daños en estas zonas del avión. Y entonces, ¿tú qué crees que hicieron? Pues reforzar estas zonas. Y eso fue lo que pensó el alto mando aliado. Bien. Dijeron, si los aviones vuelven con daños en estas zonas, vamos a protegerlos. Pero entonces hubo un señor, un estadístico, este de aquí, Abraham Wall, que dijo, un momento, cuidado, de nuevo, estamos pensando solo en lo que vemos, no tenemos en cuenta lo que no vemos. ¿Qué se podría hacer? Allí, ¿no? Claro. Claro, el mensaje del vídeo de hoy es pensemos en lo que no vemos, en lo que no nos enseñan y no en lo que vemos. Y él dijo, si los aviones que vuelven tienen daños en estas zonas, podemos intuir que cuando te disparan desde una batería antiaérea y te dan en esas zonas, pues sí, el avión lo pasa mal, evidentemente, pero vuelve. Entonces, lo que él pensó es, ¿dónde tendrán los daños los que no vuelven?
Podemos pensar que es que los alemanes solo disparaban aquí, pero es poco probable que un alemán con una batería antiaérea, un avión que está a varios kilómetros de altura, tuviese esa precisión. Él lo que hacía era disparar a todo. Entonces, ¿qué ocurre? Si los aviones que volvían no tenían daños aquí, lo que podemos pensar es justo lo contrario. Claro. Es decir, que si te dan ahí, no vuelves. Te quedas en Alemania o te caes en el Canal de la Mancha. Entonces él lo que dijo es, al revés, lo que tenemos que reforzar son las zonas donde no hay impactos, porque es ahí donde claramente cada vez que tocan un avión se viene abajo. Y mientras en estas zonas pues podemos meter menos peso, porque al final el refuerzo es más peso que puede perjudicar al vuelo del avión, pues en estas zonas podemos meter menos peso porque esas son zonas que evidentemente preferirías que no te dieran, pero si te dan, por lo menos tienes la capacidad de volver a tu base de origen. Entonces es un pensamiento muy contraintuitivo, todo lo que pensamos, yo también, es lo que tú has dicho. Pues vamos yo pensaba lo otro, claro, pero era por darte juego. Vamos a ver. Tú lo sabías desde el principio. Hombre, claro. Pues yo no, yo la primera vez que lo vi pensé lo mismo. Yo la primera vez que lo vi pensé lo mismo, vamos a reforzar las zonas con puntos rojos. Y él dijo, no, vamos a pensar no solo en lo que vemos, sino en lo que no vemos, que es el mensaje general del vídeo. Siguiente juego. A ver. ¿Quién prefieres que te atienda? Esto es... Bueno, claro, los dos, por turnos. Pues yo pensaba que te ibas a ir directamente a por George Clooney, ¿no? No, es que también House me atrae. Ah, sí. Bueno, pues este es un juego, por ejemplo, Nassim Nicolás Taleb lo tiene en sus libros, que los hemos visto en las semanas pasadas, en Antifrágil, en Jugarse la piel, ¿no? Entonces, él lo que viene a decir es, imagínate que estás en la sala de espera de un hospital. Sí. Y aparecen dos médicos. Sí. Uno de ellos es como George Clooney, guapo, así bien vestido, a la moda. Bien. Un tipo, parece muy fiable. Lo tuiteo. Y luego te aparece Hugh Laurie, como House, un tipo así mal vestido, mal encarado, mal afeitado y un poco desastre, y que encima trata mal a los pacientes. Lo tuiteo. También lo tuiteo. Sí, claro. ¿Pero quién prefieres que te atienda? Buf. Hombre, es que he visto las dos series. Claro, no, pero digo así, tú no les conoces a ninguno de los dos. Entonces, a ti te aparecen estos dos y tú dices, te tienes que decir por uno de los dos. ¿Quién prefieres así en primer instante? Pues George. George Clooney, eso es lo que todos... Me daría una tacita de café que sí, me gusta mucho. Eso es lo que todos pensamos, ¿no? El médico serio, bien vestido. Pues bien, lo que nos viene a decir Taleb es, cuidado, si alguien como este es cirujano o jefe en un hospital, es porque debe ser muy buen médico. Claro, si alguien lo tolera. Claro, si alguien tan impresentable, iba a decir, que trata mal a los pacientes, que va mal vestido, que no cumple con las normas de horarios, de la burocracia del hospital, con el papeleo, con todo, porque probablemente nos podemos imaginar que House no rellenaba bien los formularios, que no atendía a las normas que le ponía el hospital. O sea, robaba en la farmacia. Por eso, que pasaba completamente. Entonces, drogadicto. Si alguien como este es médico y lleva 25 años siendo cirujano en un hospital, es que debe ser muy bueno como médico, porque si no, no estaría ahí. Ya. Entonces es el pensamiento contraintuitivo de Taleb de siempre busca un cirujano que no parezca un cirujano, porque eso quiere decir que es muy bueno. Digamos, él lo que dice es, a lo mejor el médico tipo George Clooney está ahí por eso, porque es guapo, porque da buena imagen, porque a los pacientes les gusta tener un médico así tan chulo, pero luego no es tan buen cirujano, simplemente está ahí por la apariencia. Mientras ya verás los comentarios en el vídeo de todos los cirujanos guapos que nos vean. Sí, eso yo lo sé. No, pero, a ver, es un pensamiento, cuidado, que yo muchas veces también digo, hay otra forma de verlo, que es alguien que es buen cirujano probablemente también quiera preocuparse de su aspecto físico, de tratar bien a sus pacientes. No es tan normal que te encuentres con un buen cirujano que es un borde. Pero más allá de esa discusión, ¿no?, de si hay otras cosas que también nos transmiten el traje, la apariencia de George Clooney o de House, la cuestión va más allá de eso. La cuestión es esa, de nuevo, si nos fijamos solo en lo que vemos, que es un tipo mal encarado, un poco impresentable, que trata mal a los pacientes en urgencia, nos estamos perdiendo lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Que lleva 25 años como cirujano jefe. O, claro, si un tipo lleva 25 años como cirujano, a pesar de todo lo demás, es que debe ser que esa otra parte de cirujano lo hace bastante bien, porque si no es muy difícil que un hospital aguante a alguien así. Sí. Si fuera un cirujano, ya no digo malo, sino si simplemente estuviera en la media, mira, no, si te aguantamos todas esas rarezas, es porque en lo otro eres excepcional. En un hospital privado, porque en uno público lo mismo es funcionario. Sí, por supuesto, en un hospital privado norteamericano a un tipo así solo le aguantan si realmente está sacando mucho valor por el otro lado. Desde luego. Y la última, que tiene que ver un poco con este. Volvemos a Daniel, los robos del draft, ¿no? Porque yo antes he dicho, a lo mejor Daniel nos está engañando cuando nos está diciendo que es un tirador excepcional, no solo nos pone el vídeo bueno, ¿no? ¿Por qué traigo esta foto, Daniel y Marc Gasol? Marc Gasol
es uno de los casos claros que se conocen en Estados Unidos. Oigo risas por detrás de las cámaras. No, pues está relativamente bien traído, yo creo. Marc Gasol es un caso claro en los periódicos americanos deportivos, en las revistas especializadas, de lo que se llama robo del draft. Es decir, el draft en el deporte americano es cuando todos los equipos al final de cada temporada deciden a qué jugador quieren incorporar de los universitarios o de los de fuera de Estados Unidos. Y entonces los que están en los primeros puestos del draft eligen primero, pues el primero coge y dice, pues yo quiero no sé, a LeBron James. El segundo dice, pues si está disponible Kevin Durant, etcétera, ¿no? Cuando todavía eran universitarios. Pero a veces, normalmente, claro, los equipos que están en los primeros puestos tratan de coger a los mejores, porque a los mejores universitarios, a los mejores que están fuera, pues a Pau Gasol lo eligieron el tercero del draft, a LeBron James el primero, es lo lógico, pero a veces se les escapa, o no ven que sea tan bueno ese jugador universitario, o piensan que luego no va a rendir tanto en la liga, y no los escogen. Y Marc Gasol es un caso claro, fue elegido muy atrás en el draft. De hecho, creo que fue el puesto 28, 29, luego lo repasamos, pero muy atrás en el draft. Y luego ha sido uno de los pivots más importantes de la liga en los últimos 10 años. Probablemente en el puesto de pivot sea uno de los 3 o 4 más importantes que ha habido en la liga en los últimos 10 años. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo puede haber un fallo tan grande en equipos que se gastan tanto dinero en analistas, en ojeadores, en gente que va a ver todos los partidos universitarios y europeos del mundo y sin embargo se equivocaron con Marc Gasol? Pues eso nos lo cuenta Michael Lewis en el libro de Deshaciendo de Errores, que también lo hemos tratado aquí. Y Michael Lewis lo que nos dice es que hay un sesgo muy importante que es el sesgo de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y Marc Gasol no encajaba en las historias de los ojeadores del draft. ¿Por qué? Porque era un tipo blanco, no especialmente fuerte, no especialmente alto, no muy poderoso físicamente, que parecía lento, jugaba en un equipo menor europeo, luego jugó en el Barcelona, aquí en el Acas Bayu. Históricamente había 2 hermanos que hubieran triunfado en la NBA. Sí, probablemente no. ¿Y qué pasó? Que Marc Gasol les desmintió. ¿Por qué? Porque lo que no habían visto los ojeadores no se habían salido de su narrativa. Ellos habían visto una foto de Marc Gasol así, ahí enclenque para el puesto de pívot, porque al final es un tipo muy grande, pero no especialmente poderoso físicamente y se les había ido todo lo demás. Jugador que desde muy joven estaba jugando a primer nivel, con una gran capacidad para el pase, con visión de juego, muy buen tiro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa narrativa que se crearon ellos en la cabeza era tan poderosa que incluso superó a las estadísticas o a los datos que podían tener a disposición. Hablamos muchas veces de estadísticas, pero la mente es muy poderosa y la mente le gusta hacerse narrativas, nos gusta contarnos cuentos y luego justificamos los números que nos rodean con esos cuentos que nos estamos contando. Clarísimo en el caso de Marc. Y yo pongo aquí los robos del draft y he incluido a Marc, pero he incluido también a Daniel. ¿Por qué? Porque yo el otro día, cuando Daniel me enseñó sus triples, fui un poco escéptico. ¿Por qué? Pues a lo mejor por esta imagen. Claro, mi imagen de Daniel es la imagen de un freak que habla con Juanma González de películas freak. Que tampoco es muy freak, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el equivalente de esa imagen? Bueno, pues el propio Juanma, que no le gusta mucho el deporte, o los Sheldon Cooper, Wolowitz, etcétera. Entonces, nosotros tenemos asociado a esa persona que le gustan las películas de Star Trek o de la Guerra de las Galaxias con una persona que no le gusta mucho el deporte. Entonces, cuando esa persona nos dice que él juega al baloncesto y que las enchufa en Technicolor, yo digo, no, esto no puede ser. Te has levantado del sofá. Claro, con esa camiseta de Star Trek, ¿cómo la vas a meter desde 7 metros? Estoy cometiendo el mismo error que cometían los ojeadores del draft de la NBA. Fallo de narrativa. Mi narrativa no se encaja a los hechos. Y en vez de decir, a lo mejor me estoy equivocando yo trato de meter los hechos en mi narrativa a martillazos. Que ese podría ser el segundo de los mensajes de la pizarra de hoy. El primero es, cuidado con lo que no vemos. No solo nos fijemos en lo que nos dicen o en la publicidad que nos hacen los bancos, veamos también lo que no somos capaces de ver, pero también cuidado con nuestras narrativas mentales, porque nos engañan. Y no tratemos de encajar la realidad a martillazos en una narrativa previa, sino que si aparecen hechos nuevos, tratemos de cambiar la narrativa, porque a lo mejor esos hechos nuevos no encajan bien con lo que teníamos en la cabeza. Es el día a día de un periodista. Sí, eso es. Y para finalizar la pizarra, pues tenemos aquí todos estos libros, que ya los hemos traído todos. Sí, pero viejos conocidos, sí, es verdad. Todos, por cierto, están en castellano. Hay alguno que hemos encontrado la portada en mejor calidad en inglés, pero están todos en castellano, ¿no? Jugarse la piel de Taleb, Deshaciendo errores de Michael Lewis, donde está ese ejemplo de Marc Gasol fantástico, los Freakonomics nos encantan, Antifrágil. Taleb es una persona que le da mucho la vuelta a las estadísticas y que hace que miramos el mundo de una forma siempre diferente. Thaler, al que Taleb odia y con el que se insultan mutuamente en las redes sociales, pero a mí me encantan los dos, así que yo les traigo a los dos con esos juegos de psicología económica, y Kahneman, el gran maestro en el que yo más me fijo y en el que más me inspiro para estas pizarras. Bueno,
consejos para cualquiera que se los lea, yo creo que se van a divertir. Si muchos de estos juegos ellos, los que nos ven, se han visto reflejados o han dicho, es verdad, mi cuñado es de estos, ¿no? Pero mi cuñado es de los fantasmas o es un robo del Drat, ¿no? Pues yo creo que alrededor de todos estos libros van a poder obtener muchas enseñanzas sobre cómo funciona la mente y sobre cómo también nos engaña muchas veces. Así que yo se lo aconsejo otra vez, todos los hemos traído, pero a mí como es el grupo de libros que más me gusta de estos temas, pues se los volvemos a proponer. Fíjate, Domingo, que he encontrado en esta pizarra el sentido a nuestras pizarras, a nuestro programa. ¿Ah, sí? Sí, que es romper narrativas mentales. Pues sí, también, en parte sí. Muy Claro. bien visto, Richard. Gracias, Domingo. Hasta luego. Hasta luego.